Hoy vamos a explicarles la médula espinal, viéndolo desde diferentes puntos, unas generalidades donde vamos a ver la anatomía y vamos a ver la fisiología, donde vamos a ver unas vías ascendentes y descendentes. Bueno, empezando con la parte de anatomía, viéndolo por una parte macroscópica, vamos a ver que la médula espinal se encuentra en el canal medular, donde va a estar formado por los cuerpos de las vértebras y por el cuerpo hipoficiario de la vértebra, por donde va a ser el paso. La médula espinal va a ser una comunicación entre el encéfalo y las demás partes del cuerpo, donde vendrán estas vías tanto ascendentes como descendentes. Bueno, la médula espinal va después de la decusación de las pirámides saliendo por el foramen magno y va hasta el nivel de L1, L2, de las vértebras L1, L2, donde posteriormente va a haber una prolongación de vía madre que se va a llamar filum terminal, que empieza en el cono medular, que vendría siendo el final de la médula espinal. También tenemos unas prolongaciones de forma vertical que van a tener forma de cola de caballo, también llamada caudequina. Bueno, tenemos en la configuración externa, vamos a ver que está localizada en el canal espinal. Vamos a ver que la longitud puede variar tanto en el hombre como en la mujer. Vamos a ver que en el hombre va a ser un poquito más grande, va a medir 45 centímetros aproximadamente. Cuando es niño, cuando está en el vientre uterino, la médula espinal va a ocupar todo el canal, mientras que cuando vamos creciendo va a ir disminuyendo su tamaño hasta llegar a niveles de L1 y L2. Esta médula espinal se encuentra recubierta por unas meninges que vamos a explicar posteriormente. A continuación vamos a explicar cómo es la configuración interna de la médula espinal. Entonces, lo primero que vamos a explicar es cómo se distribuye la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia blanca se encuentra en la periferia y la sustancia gris se encuentra en la parte central. La sustancia gris está conformada por las astas anteriores y posteriores. Las astas anteriores son las que están señalando ahí, son más cortas y más anchas, no se encuentran unidas a la periferia de la médula. Las astas posteriores son más delgadas, más largas y se encuentran unidas a la periferia de la médula espinal. Las astas posteriores son en donde se hace la sinapsis de las neuronas para las vías aferentes o sensitivas, y las astas anteriores es donde se hace la sinapsis para las vías eferentes o motoras. Estas están unidas por la sustancia comisural, que es esta, y en el centro de la sustancia comisural encontramos el conducto ependimal, que es donde se va a realizar el flujo de alguna parte del líquido cefalorraquídeo. A continuación vamos a explicar los surcos de la médula espinal. Entonces tenemos el surco en la cara posterior, que no alcanza a llegar a la sustancia comisural y es un poco más delgado, y el surco anterior, que es más profundo y se encuentra en la cara anterior. Lo otro importante a considerar es que la médula espinal tiene dos ensanchamientos, en el área cervical y braquial y a nivel del área lumbosacra. A continuación vamos a explicar acerca de la irrigación de la médula espinal. Entonces, la irrigación está dada por tres tipos de arterias: las espinales, las radiculares y las vertebrales. Las arterias espinales son ramas de la vertebral y esa arteria que vemos ahí es la arteria espinal anterior. En la cara posterior vamos a ver la arteria espinal posterior. Las arterias espinales tienen ramas hacia la periferia, que son las arterias radiculares. Y por último vamos a nombrar la arteria vertebral. La arteria vertebral es rama de la subclavia, entra por la vértebra C6 hasta C1, hace un acodamiento, llega al bulbo, se anastomosa y forma la arteria basilar. Morfológicamente podemos dividir la médula en unos segmentos. Tenemos un segmento cervical, un segmento torácico, un segmento lumbar y un segmento sacrococcígeo. Estos segmentos se pueden dividir funcionalmente en metámeras. En el primer segmento tenemos 8 metámeras cervicales, en el segundo segmento tenemos 12 metámeras torácicas, en el tercer segmento tenemos 5 metámeras lumbares y en el último segmento tenemos 5 metámeras sacras y una coccígea. De la médula espinal van a salir unos cordones que son prolongaciones nerviosas que van a confluir para darle lugar a los nervios raquídeos. Estos cordones van a ser posteriores, anteriores y a nivel torácico tendremos los cordones laterales. De los posteriores
me va a dar lugar el ganglio sensitivo del nervio espinal, que después de, al pasar el agujero de confusión, es donde se van a confluir para darme lugar como tal al nervio raquídeo. Bueno, tenemos la médula espinal, tiene 3 membranas que la recubren y que la protegen y le darán estabilidad. La primera y la más interna será la pía madre, que es una membrana delgada muy vascularizada. La siguiente va a ser la aracnoides, y por último tendremos la dura madre, que es tejido conectivo denso y regular, que es el que más estabilidad me va a dar. Es un tejido duro que a nivel sacro me va a formar el fondo del sacro dural, que es el que me va a dar la estabilidad necesaria de la médula espinal. Bueno, entre las membranas tenemos unos espacios. Entre los espacios más importantes encontramos el espacio subaranoideo, donde me va a filtrar o va a recorrer el líquido cefalorraquídeo, y por encima de la dura madre tendremos el espacio epidural. Correlacionando con la diapositiva anterior, aquí tendremos una imagen de la médula espinal en corte longitudinal, donde podremos observar in vivo estas membranas que me recubren la médula. En esta imagen se puede observar claramente la pía madre, que como habíamos dicho anteriormente es la membrana más interna, delgada, vascularizada, que es la que me recubre directamente el tejido nervioso. Esta pía madre me va a dar lugar a unos repliegues, que son los ligamentos dentados, que tienen como función sostenerme o anclarme la médula espinal a los canales vertebrales. También podremos ver la dura madre, que se extiende hasta nivel sacro, donde me va no solamente a proteger la médula espinal, sino también me va a proteger estas prolongaciones nerviosas llamadas caudequina o cola de caballo. La dura madre, retomando lo que decíamos anteriormente, la dura madre es un tejido conectivo denso y regular que me va a recubrir el canal vertebral y que es fuerte y es inelástico. La aracnoides, que acá pues en esta imagen no se puede observar, es una fina membrana vascular que es subyacente a la dura madre y está unida por trabéculas a la pía madre. Como veíamos anteriormente, la médula espinal es un conducto por el cual viajan vías, las cuales llevan estímulos desde el cerebro hacia la parte inferior y desde la parte inferior hacia el cerebro. Estas vías se pueden dividir en ascendentes y descendentes. Las ascendentes, también llamadas aferentes o sensitivas, están comprendidas por el fascículo de gracilis y cuneatus, el fascículo espinotalámico lateral, el fascículo espinotalámico anterior, el fascículo espinocerebeloso dorsal y el fascículo espinocerebeloso ventral. Las vías descendentes, eferentes o motoras están comprendidas por la vía córtico-espinal directa o piramidal interna. El fascículo de gracilis y cuneatus comprende la vía de la propiocepción consciente, la cual nos permite saber cómo estamos ubicados y cómo están ubicados nuestros segmentos corporales espacialmente, y la del tacto discriminativo, la cual nos permite saber la contextura y la forma de un objeto sin necesidad de utilizar la visión. Los receptores son quienes reciben el estímulo. En este caso están ubicados en el sistema tegumentario, los cuales van a dirigir el estímulo hacia la primera neurona, que está ubicada en el ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal, la cual va a hacer sinapsis y va a dirigirse, el estímulo va a dirigirse hacia la segunda neurona, ubicada en el núcleo de gracilis y cuneatus, en las astas posteriores de la médula. Luego de esto se va a decusar, y después de esta decusación se va a llamar lemnisco medio. En esta decusación va a ir hacia el lado anterior y hacia el lado opuesto, en la cual va a ascender y va a llegar hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo, en el cual va a estar ubicada la tercera neurona, que va a hacer sinapsis para luego dirigirse hacia la corteza sensitiva o el área 3.1.2 de Brodmann. El fascículo espinotalámico lateral, que se encarga de la vía del dolor, la cual nos permite saber cuando un estímulo se convierte en nocivo para nuestro cuerpo, y la vía de la temperatura, la cual nos permite discernir entre frío y caliente. Los receptores van a estar ubicados a nivel del sistema tegumentario,
los cuales van a dirigir el estímulo hacia la primera neurona ubicada en el ganglio espinal de la raíz dorsal, el cual va a dirigir ese estímulo hacia la segunda neurona ubicada en el núcleo propio, el fascículo espinotalámico lateral, también conocido como la vía del dolor y la temperatura. La vía del dolor nos permite saber cuando un estímulo se convierte en nocivo para nuestro cuerpo, y la vía de la temperatura nos permite discernir entre frío y caliente. Sus receptores van a estar ubicados en el sistema tegumentario, los cuales van a dirigir el estímulo hacia la primera neurona ubicada en el ganglio espinal de la raíz dorsal de la médula. Esta va a ascender por esta asta posterior hasta el núcleo gelatinoso de Rolando, el cual va a estar ubicado en la lámina 1 de Rexet, en el cual va a estar ubicada la segunda neurona. Va a hacer sinapsis y se va a dirigir hacia el núcleo ventral posterolateral del tálamo, el cual va a contener la tercera neurona, que también va a hacer sinapsis para dirigirse a la corteza sensitiva o el área 3-1-2 de Brodmann. Este es el fascículo espinotalámico anterior, el cual se encarga de la vía de tacto y presión. El tacto es una cuestión más superficial, como algo muy suave, y la presión es un tacto profundo. Sus receptores van a estar ubicados en el sistema tegumentario, los cuales van a dirigir el estímulo hacia la primera neurona ubicada en el ganglio espinal de la raíz dorsal. Esta va a hacer sinapsis y se va a dirigir hacia la segunda neurona ubicada también en el asta posterior, en el núcleo propio. Aquí, haciendo sinapsis, se va a decusar y va a ir al asta lateral del lado opuesto, la cual va a ascender hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde va a estar ubicada la tercera neurona para hacer sinapsis. Luego de esta sinapsis se va a dirigir a la corteza sensitiva o al área 3-1-2 de Brodmann. Continuando con el tema de vías medulares, vamos a continuar con la parte de las vías ascendentes o sensitivas. Una de estas vías es la vía espinocerebelosa dorsal, la cual me indica de la propiocepción inconsciente. La propiocepción inconsciente es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de saber en qué posición se encuentran nuestros segmentos corporales cuando el individuo no es consciente de ello. La primera neurona de la vía espinocerebelosa dorsal se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal, el cual va a ingresar por el cordón dorsal y va a hacer sinapsis a nivel del núcleo dorsal o columna de Clark. Ella, luego de hacer sinapsis, va a ascender por el cordón lateral del mismo lado hasta el pedúnculo cerebeloso inferior para llegar a hacer sinapsis en la corteza del palio cerebelo. Siguiendo con las vías espinocerebelosas, tenemos la vía espinocerebelosa ventral o cruzada, que es la más larga de las dos, en la cual vamos a encontrar que su primera neurona va a estar en el ganglio de la raíz dorsal. Aquí, luego de ellas, sus prolongaciones van a hacer sinapsis con la segunda neurona, que se encuentra en el núcleo dorsal o columna de Clark. Al hacer sinapsis ahí, él va a cruzarse al lado contralateral y va a ascender por el cóndor lateral anterior del lado opuesto, ascendiendo hasta el nivel del mesencéfalo, en donde va a volver a cruzarse para ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior y llegar a hacer sinapsis con su última neurona cortical, que es a nivel de la corteza del palio cerebelo. Hablando con el tema de vías medulares, vamos a tratar la vía descendente más importante, que es la vía córtico-espinal o piramidal, directa o cruzada. La primera, las vías motoras se caracterizan por tener dos neuronas, una a nivel cortical y otra a nivel espinal o medular. La primera motoneurona se va a encontrar a nivel de la corteza precentral o área 4 de Brodmann. Ella va a ascender por todo el tallo cerebral y a nivel del bulbo va a haber la decussación de las pirámides, en la cual más o menos el 80% de estas fibras se van a decusar al lado contralateral y el 20% va a seguir su camino por el mismo cordón. Estas fibras van a llegar a donde está o donde se encuentra la segunda motoneurona, que es a nivel de las astas anteriores de la médula espinal. Allí va a hacer sinapsis el fascículo que viene cruzado, y el fascículo que viene directo y que no se cruzó a nivel del bulbo, al llegar a la metámera o al segmento en el cual va a hacer sinapsis, se cruza para volver a hacer sinapsis con el otro segmento que se cruzó a nivel del bulbo.
Así podemos deducir que la vía corticoespinal es totalmente cruzada. Un porcentaje se cruza a nivel del bulbo y el otro porcentaje se cruza a nivel de donde va a ser su sinapsis o a nivel donde va a cumplir su función. El caso que escogimos fue el caso número 3, que expone una mujer de 67 años que ingresa al servicio de urgencias con un dolor a nivel lumbar, dolor radicular en los miembros inferiores y molestia abdominal. Camino al servicio de urgencias, produce una relajación de esfínteres tanto anal como vesical. Al examen físico la mujer presentaba ausencia del reflejo plantar y ausencia de la sensibilidad después de T10. A nivel de L1 empezó a presentar una pérdida de la percepción de la temperatura. El dolor radicular mejora a los 2 días luego de tratamiento con esteroides. Elementos diagnósticos que se utilizaron fue una resonancia de médula espinal y una resonancia a nivel también de ver todo la aorta, para poder ver la aorta y la perfusión sanguínea de la médula espinal. Como diagnóstico entonces encontramos que es un síndrome de infarto de la arteria medular anterior, la cual irriga anatómicamente los 2 tercios anteriores de la médula espinal, De acuerdo a la sintomatología presentada por la paciente, hemos llegado a determinar que el diagnóstico es un síndrome de infarto un infarto de la arteria espinal anterior, el cual irriga anatómicamente los 2 tercios anteriores de la médula espinal, y recordando que anatómicamente se va a dividir la médula espinal en una porción anterior y una porción posterior. Histológicamente, recordemos que en las astas anteriores vamos a encontrar que están las motoneuronas o la segunda motoneurona de las vías motoras, y se caracteriza por ser neuronas grandes, estrelladas y tener una sola prolongación axónica y muchas prolongaciones dendríticas. Fisiológicamente vamos a ver que cuando se corta el riego sanguíneo a este tejido, pues todas las vías ascendentes y descendentes que pasan por esta sección medular van a empezar a verse afectadas y empiezan a ausentarse. Las vías que se afectan son las espinotalámicas, la corticoespinal y posiblemente también las espinocerebelosas.